En otras palabras, ¿cuántos días tarda nuestra empresa en recuperar una deuda? ¿Cierto? Este valor es muy importante porque prácticamente gran parte de la liquidez inmediata te la da la cuenta por cobrar. Por lo tanto, controlar el promedio de cobro suele ser uno de los aspectos más fundamentales dentro del estudio y el análisis de la finanza. Vamos a ver cómo funciona el tema. Bien, nuestra fórmula PPC, periodo promedio de cobro, es igual, dice, a la cuenta por cobrar dividido entre las ventas diarias promedio, ¿cierto? Bien, ¿por qué ponemos ventas diarias? Porque me interesa saber que el PPC salga en días. Si yo coloco las ventas, no las ventas diarias, sino las ventas totales, lo que voy a tener es algo parecido a la rotación de inventario. Voy a tener un valor de 1, 2, 3 o 4 posiblemente, o 10, digamos, ¿no? Me va a dar un valor, pero ese valor es cuántas veces se está rotando la cuenta por cobrar en el año. En este caso, lo que a mí me interesa es saber cuántos días tardo en cobrar, o sea, en cuánto es el promedio de días en que el dinero está retenido en una cuenta, está retenido en la cuenta por cobrar. Entonces, para que las ventas diarias promedio, ¿a qué van a ser igual? Ventas diarias promedio es igual a ventas sobre 365 días. O sea que en otras palabras podemos decir de que el periodo promedio de cobro es igual a la cuenta por cobrar dividido entre ventas dividido entre 365 días. Esto es lo que a mí me da mi venta diaria promedio. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se analiza el PPC? Este análisis dice es temporal de mercado, o sea, tengo que hacer dos análisis. Tengo que ver qué pasa con mi PPC anterior, o sea, de mis gestiones anteriores, y qué pasa con el mercado. O sea, se analiza cuál fue el desempeño de gestiones anteriores y cuál es el desempeño del mercado. Bien, aquí hay que hacer hincapié en algunos aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a suponer que mi PPC es 45. La pregunta es, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Contra qué lo tengo que contrastar? Bien, en primera instancia y lo primero con lo que yo tengo que contrastar este indicador es contra mi política. Supongamos que hemos decidido dar crédito a 30 días. Esa es mi política de crédito, esa es mi política empresarial, así lo determinó el Departamento de Finanzas, la Gerencia General, el directorio, lo que ustedes quieran, definió de que la política era crédito a 30 días. Entonces yo miro los 45 que aparecen aquí y entonces ya ahí me empiezo a dar cuenta de que algo no está cuadrando. O sea, mi política no está bien llevada con lo que está ocurriendo. Es muy difícil que la política termine siendo lo que es. O sea, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que sucede. Pero de alguna manera las políticas también tienen que reflejar lo que sucede. Si, por ejemplo, mis últimas 10 gestiones, mi PPC es 45 y mi política es 30, entonces ahí estoy mal, pues, ¿no es cierto? Ahí lo que tengo que modificar es mi política, porque me estoy mintiendo. Me estoy diciendo que voy a cobrar en 30, pero no estoy cobrando en 30, estoy cobrando en 45. Y no es que sea de ahora, sino que siempre lo vengo haciendo. Entonces mis políticas de alguna manera se van ajustando también a lo que usualmente me va pasando. Así que la primera contrastación que tengo que hacer en este indicador es cuál fue mi política. La segunda contrastación que tengo que hacer es qué pasa con el mercado. Por ejemplo, vamos a suponer que las empresas, mi competencia y las empresas que están en el mercado están cobrando a 40 días y yo estoy cobrando a 45 días. Entonces, en este caso, ¿no? Tengo que hacer un análisis de qué le está pasando con mi cartera, porque los demás están pudiendo cobrar a 40, pero yo estoy cobrando a 45. Entonces, algo está pasando. Ahora, algo que es muy importante en este caso es que las cobranzas no están desligadas de la venta. O sea,
Si yo salgo a la calle a vender y le vendo a Trochimochi a todas las personas, o sea, que ahí al que limpia parabrisas en la calle le doy crédito, ¿no? Probablemente pues esa persona no me va a pagar. Entonces mi promedio de cobro va a aumentar porque estoy realizando una venta incorrecta. La venta correcta es la que se puede realizar y la que se puede cobrar dentro de las políticas. Entonces, generalmente cuando comparo el mercado con lo interno, o sea, estoy comparando a la empresa con lo que hacen los demás, entonces ahí me di cuenta si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Si estoy dentro por ejemplo, aquí la política del mercado es 40 y yo estoy 45, estoy mal, tengo que ajustar mi cartera para poder llegar al mismo valor del mercado. Pero ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo cobro a 30 y el mercado a 40? Bueno, ahí podemos decir que estoy actuando de manera eficiente. Estoy cobrando más rápido de lo que los demás lo hacen. Algo debo tener en especial que está haciendo que eso se esté logrando. Entonces, todas esas cosas se deben analizar. Un ejemplo, hace 2 años atrás, cuando Brasil estaba en una, bueno, sigue todavía en una crisis económica de la cual no puede salir, pero resulta de que la mora en Brasil es en general muy alta y el PPC general, o sea, de todas las empresas en general, estaba rondando los 90 días, vale decir que las personas tardaban 90 días en cobrar. Es una barbaridad, digamos, considerando de que 90 días es un trimestre. Entonces, resulta que había una empresa que lograba tener su promedio de cobro dentro de los 40 días. Entonces, se llamó la atención y la prensa hizo una investigación para determinar qué es lo que esta empresa hacía. Bueno, esta empresa vendía electrodomésticos y lo que hacía era asesorar al cliente. El cliente venía y decía, quiero comprarme esta tele. Bien, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto gasta? ¿Qué debe? ¿A quién le debe? Y todas esas cosas. Y le hacían un pequeño flujo y le decían, bueno, esta tele usted no la puede llevar porque no le alcanza. Pero le puedo vender esta otra que sí le alcanza. Entonces, hacían una serie de ventas con un personal de venta un poco más financiero. Y eso hizo de que de alguna manera la mora se disminuyera. Entonces, podemos tomar y optar muchos caminos para optimizar el tema del periodo promedio de cobro. También está el tema de cartera. Si cartera no cobra, probablemente tampoco la gente te vaya a pagar, porque hay gente que factura, ¿no? Que si tú no le cobras, no te paga. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el análisis temporal? Un PPC en el 2018 de 45 días y un PPC en el 2019 de 50 días. Entonces, evidentemente para el 2019 empeoró la cobranza en relación al 18. Entonces, hay que determinar los motivos. Ahora, ojo con esto, no nos olvidemos de que siempre tenemos que actuar bajo el microentorno y el macroentorno. Si yo estoy haciendo algo mal, si todo, si yo estoy haciendo algo mal, ¿qué es lo que me está afectando? Y si todos están mal, tengo que ver qué es lo que está afectando a todos, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué me encuentro? Supónganse que la gestión 19 cobra 50 días. Entonces, yo puedo decir, vaya, es una barbaridad, voy a agarrar y voy a crucificar a mi encargado de cobranza y lo voy a tratar de inepto. Pero tengo que comparar con el mercado. Si el mercado está cobrando a 50 días y yo estoy cobrando a 50, pese que el año pasado a 45 lo hacía, la mora en general está aumentando. Si la mora en general está aumentando, tengo que preguntarme qué es lo que está pasando con el mercado y con mi macro entorno. Puede ser que hayamos entrado en una recesión económica que está haciendo que las personas estén entrando en mora. Hay una disminución de ingresos debido al desempleo que está haciendo de que las personas no puedan cumplir sus pagos, ¿cierto? Entonces, eso también tengo que analizar. Tengo que analizar
de manera interna cuáles son los motivos que están haciendo de que yo tenga éxito o que estén en el fracaso. Y de manera del mercado también. Por lo tanto, el valor que aparece, el PPC, como valor no me dice nada. Tengo que contrastarlo temporalmente y lo tengo que contrastar contra el mercado. Y cuando lo veo contra el mercado, también tengo que preguntarme qué es lo que está pasando dentro y fuera de mi empresa. Ese es más o menos el criterio que hay que tener para este indicador, que es uno de los fundamentales para el funcionamiento de un negocio. ¿Ya? Bien, abro los micrófonos para que ustedes puedan preguntar lo que sea en este punto antes de continuar, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, ¿cómo podemos saber el PPC del mercado? Buena pregunta. Bien, usualmente, ustedes saben que las personas en Bolivia son muy desconfiadas. El boliviano es una de las personas más desconfiadas del mundo, por si acaso, ¿no? Entonces, hay un hermetismo acerca de la información. En ninguna empresa, si alguien viene de la competencia y me pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás cobrando? Probablemente le mienta. Y le diga, uy, yo estoy cobrando 20 días cobro, digamos, cuando en realidad estoy en 60, digamos, ¿no? Para desinformar al que me está preguntando. Entonces ahí yo tengo un problema. Pero la mejor fuente y la más confiable de todas es mi cliente. Es fácil. Suponete que en una calle abres una tienda de pintura y das crédito a 30 días. Tu competencia está al frente, da crédito a 40 días. ¿Qué crees que va a ocurrir? Primero que no vas a vender, ¿cierto? Tu venta se va a ver muy restringida y vas a ver que el del frente está vendiendo. Entonces, lo primero que vas a hacer es, ¿qué está pasando, digamos? Tú hablas con tu cliente, el cliente va a decir, bueno, lo que pasa pues es que vos me das crédito a 30 y el del frente me da crédito a 45. Entonces, no es muy difícil darte cuenta si estás dentro o no del periodo de cobro, ¿no? Porque generalmente la información te la va a dar tu venta y te la va a dar el propio cliente, ¿no? Algunos te pueden mentir y te pueden decir, no, el del frente me da 45 días, ¿no? Pero si uno te lo dice, bueno, si todos te lo dicen, entonces algo debe haber. Encontrar el PPC del mercado no es difícil, ¿ya? Solamente un poquito de ingenio nomás y ya está. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, con relación a esto, ¿solo es anual que se puede hacer la comparación o es también mensual? A ver, si tu cobranza fuera menor a 30 días, valdría la pena hacer una comparación mensual, digamos, ¿no? Al final, en tu estado financiero, te van a salir los valores. Tú puedes hacer las respectivas, lo puedes hacer el respectivo índice y puedes comparar mes a mes qué está pasando con tu cobranza, si se está incrementando o si se está manteniendo. En teoría sí se puede. O sea, deberías poder sacar el valor, digamos, pero obviamente, por ejemplo, aquí dice ventas diarias promedio, ventas 365 días. Pero si estás haciendo gestión de 30 días, pues aquí tienes que cambiar y ya no colocas 365, colocas 30. Es lo único que deberías cambiar o cuidar en cuanto a hacer, por ejemplo, un índice mensual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, seguimos. Periodo promedio de pago. La cuenta por pagar. El PPP. Aquí tenemos cuenta por cobrar dividido entre compras diarias promedio.
Básicamente aquí lo que tenemos es lo mismo. Compras diarias promedio igual a compras anuales dividido entre 365. Pero aquí tienes un dilema. Compras anuales no encuentras en el balance. ¿O hay alguna cuenta donde te compras? No, ¿no ves? Tienes dos caminos para hacer esto. Si tienes, por ejemplo, un ERP, o sea, el sistema informático, y puedes saber qué compras hiciste durante todo el año, bueno, ya está. Ahí están tus compras, ¿no es cierto? La otra alternativa es un poco más rudimentaria, pero sirve también, es la siguiente. Fíjate la siguiente ecuación. Inventario final es igual a inventario inicial más compra menos ventas. Bien, el inventario final es el inventario al 31 de diciembre, digamos, del 2019. ¿Cuál sería mi inventario inicial? Sería mi inventario, ¿no? Al 31 de diciembre, ¿no? Del 2018. Entonces, si yo tengo dos gestiones, puedo hallar mis compras anuales. ¿Por qué? Porque el inventario final, inventario inicial, más mis compras menos mis ventas. Tengo el valor de ventas, tengo mi inventario inicial, tengo mi inventario final y mi incógnita es compras. Así que simplemente la despejo y compra va a ser igual a ventas más inventario final menos inventario inicial. Y con esto yo tendría cuál fue mi nivel de ventas, de compras, perdón. Así que encontrar este valor no es muy complicado. De todas maneras, en algunos libros, en algunos textos, esto va a cambiar. Y en vez de tener compras diarias promedio, vas a tener costos. ¿No es cierto? Lo correcto es la compra diaria, pero si no puedes encontrar la información, o sea, vamos a suponer que no tienes un segundo balance con qué comparar, no sabes cuál era el inventario inicial, ¿no? En ese caso, por ejemplo, puedes utilizar, en vez de compras, puedes utilizar el costo. Fíjate que por lo general siempre compras lo que terminas vendiendo, ¿no es cierto? Porque se supone que no vas a incrementar tus inventarios, ¿no es cierto? Tiene ventaja y desventaja. La compra diaria, o perdón, el promedio diario de compra, puedes tener el problema de que justo, imagínate que tuviste una pequeña compra en junio y en diciembre tuviste una compranga porque vas a comprar para todo el año siguiente. Entonces, ahí podría distorsionarte un poco, digamos, el valor de la compra. El costo sería más preciso porque simplemente te va a decir de todo lo que vendiste, qué fue lo que costeaste. Entonces, ambas tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, lo correcto es utilizar compras diarias promedio. ¿Ya? Entonces, en este caso, es muy parecido al periodo promedio de cobro. Tengo que analizar el temporal y tengo que analizar el de mercado, ¿cierto? Y hay un punto más, y es que no solamente lo comparo con el temporal, o sea, con mi gestión anterior, sino que también lo tengo que comparar con mi PPC, con mi periodo promedio de cobro. ¿Por qué? Porque si yo tengo un periodo promedio de pago de 45 días, pero tengo y doy crédito por 30, ahí algo no está cuadrando, ¿no es cierto? O sea, ahí yo estoy bien, mejor dicho, al revés. Suponete que mi periodo promedio de compra sea 30 y el de cobro sea 45. Entonces, ahí algo está mal. ¿Por qué? Porque resulta de que lo lógico sería de que yo pueda calzar mi promedio de compra, de cobro, con mi promedio de pago. Vale decir, de que mi cuenta por cobrar sea equivalente a mi cuenta por pagar en días. ¿No es cierto? De esa manera yo puedo financiar mi crédito con el financiamiento de mi proveedor. Y de esa forma yo no tengo que poner plata para el capital trabajo. Vale decir que voy a utilizar la plata de mi proveedor para darle crédito a mi cliente final. Eso es un punto que hay que cuidar muchísimo, ¿no? De tratar de calzar estas dos cosas.
Si tú tienes un proveedor que definitivamente no te va a dar crédito y te va a vender al contado, y tú tienes que dar crédito, entonces significa que tienes que invertir en capital trabajo. Vale decir que necesariamente tienes que tener un capital que te permita dar crédito. Y eso lo tendrías que concebir en el momento en que haces el negocio. Fíjate que muchas personas cometen ese error. Invierten en un negocio, invierten en el equipo, en maquinaria, en tienda, en alquileres, ¿no es cierto? Pones tu negocio, tu comercio, y no estás considerando que vas a tener que dar crédito. Y si tu proveedor te vende al contado y tú tienes que dar crédito, vas a quedar descalzado. En otras palabras, vas a tener problemas de flujo. Te va a faltar plata. Entonces, si tú consideras que vas a tener un nivel de ventas y que vas a tener un nivel de cuenta por cobrar y lo consideras dentro de la inversión de tu negocio, bueno, ya está. Estás cubriendo precisamente esa falencia que vas a tener en dinero más adelante. Entonces, es muy importante que no solamente comparemos el PPP con el mercado, contra sí mismo, que sería el temporal, sino que también lo tengo que contrastar contra el PPC, periodo promedio de cobro. ¿Ya? Un aspecto muy importante dentro de la finanza. Yo tengo que tratar de calzar el crédito que yo doy con el crédito que me dan. Eso es encontrar salud financiera. Otro punto que es muy importante aquí es el siguiente. Hay gente que no le gusta deber, ¿no es cierto? Gente que tras que tiene plata paga sus deudas. Bien. La pregunta es, ¿eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan ustedes de esa gente? A ver, ¿qué opinión tienen? ¿Quién me dice algo? ¿Ustedes creen que financieramente eso está bien? O sea, vamos a suponer que tengo plata, tengo ventas y tengo dinero, flujo de caja, y puedo pagar. ¿Debería hacerlo? ¿Nadie va a opinar? Bueno, depende, si yo soy el proveedor me conviene, ¿no? Pero sí, si soy el cliente no tanto. No, pues tú eres la empresa, digamos, tú estás comprando. Ah, no, Fíjate que hay no, personas no, que no no. les gusta deber y pagan, ¿no es cierto? El tema es el Sí, siguiente. Si el mercado está pagando a 45 días, yo también tengo que pagar a 45 días. Así tenga el montononón de plata en mi bolsillo, ¿no es cierto? Porque eso forma parte de la salud financiera. Si yo tengo dinero, no significa que lo tenga que utilizar discrecionalmente sin tomar en cuenta los principios financieros, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese principio? Dice que hay que tratar de cobrar lo más rápido que se pueda y pagar lo más lento que se pueda, ¿no es cierto? Ese es el principio. Entonces, si yo tengo dinero, tengo liquidez, no tengo, y si yo puedo hacer esperar a mi proveedor 40 días sin causar ningún problema, entonces debería hacerlo. No debería sentirme mal por eso. Debería yo nomás seguir mi plan y seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Ya? Entonces yo tengo que negociar siempre con mi proveedor, así tenga mucho dinero. Por eso les decía, el origen del dinero no hace que yo no tenga la misma responsabilidad financiera con su uso. Entonces, tengo que contrastar contra gestiones anteriores, ¿cierto? Tengo que contrastar contra el mercado. Tengo que contrastar con mi cuenta por cobrar. Son los tres análisis que tengo que hacer en mi periodo promedio de pago. ¿Ya?
Esas tres cosas sí o sí tienen que incluirse en cualquier análisis que se haga de este tipo. ¿Ya? Bien. Rotación de activos totales. Este indicador es rotación de activos es igual a ventas sobre activo. ¿Qué me quiere decir? Digamos que mi rotación de activos sea 0,8. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Pero dice, ¿pero por qué ventas? O sea, ¿qué tienen que ver los activos con las ventas? Claro que sí, y mucho. El inventario es un activo, ¿no es cierto? Y es un punto fundamental de la venta. Si no tienes inventario, ¿qué vas a vender? ¿No es cierto? Entonces, si tú utilizas eficientemente el inventario, vale decir que tienes una alta rotación de tu inventario, vas a necesitar menos activos. Fíjate que si yo utilizo un inventario de 5,000, pero lo hago rotar 3 veces, es como si yo tuviera 15,000, ¿no es cierto? No es lo mismo que tener, fíjate que si yo tengo la venta y lo divido entre 15,000, no es lo mismo que dividirlo entre 5,000. ¿No es verdad? Entonces, resulta de que una reducción en la utilización de mis activos va a elevar mi rotación de activos y me va a decir que estoy siendo más eficiente en general. Lo mismo pasa con mi cuenta por cobrar. Si mi cuenta por cobrar es menor, ¿no es cierto? Mi total de activos también será menor y por lo tanto la rotación de activos será mayor. Y eso se va a reflejar en una mayor eficiencia del uso de los activos para generar ventas. ¿No es cierto? Ese es el tema. Por eso es que nosotros utilizamos el activo total. Ahora, por lo general, dice, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se ha usado los activos. Correcto, eso es lo que estamos buscando, lo que les decía. Y para eso tenemos dos caminos, o incrementamos las ventas o disminuimos los activos. A veces no podemos incrementar las ventas porque las ventas están determinadas por una determinada demanda. Pero sí podemos reducir los activos haciendo mayor rotación de inventario y disminuyendo mi cuenta por cobrar. Entonces, eso hace de que el total de activos sea menor y yo pueda de esa manera tener una mayor rotación. Fíjense que en el caso dice total de activos, o sea que está incluyendo no solamente el inventario de la cuenta por cobrar, sino que también está utilizando o también está usando los activos fijos. Los activos fijos, ¿cómo generan ventas? Bueno, si yo tengo una fábrica para costurar ropa y mis activos son la maquinaria, el equipo y el edificio, bueno, pues si tengo más máquinas y tengo más tecnología y tengo mayor productividad, seguramente voy a producir en mayor cantidad teniendo un mayor nivel de ventas. ¿Cierto? Entonces, al final de cuentas, eso también va a repercutir en mi rotación de activos. Si yo tengo activos que son altamente productivos, voy a tener alta productividad y por lo tanto un mayor nivel de venta o por lo menos voy a tener una venta con un menor costo. Así que este es otro aspecto importante dentro de los ratios, que es la rotación de activos. ¿Ya? Bien, preguntas hasta aquí porque de aquí voy a cambiar hacia el endeudamiento. Además me quedan solamente 5 minutos de clase y bueno, puedo aprovechar para las preguntas que ustedes me hagan. Cuando acabe la clase podemos volver a comenzar otra vez dándole clic al mismo link que nos permitió entrar primeramente, ¿ya? Ya sabemos eso. Ok. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, continuamos entonces. Bien, el análisis que se hace para la rotación de activos es temporal. No vale la pena, dice, hacer un análisis de mercado, ya que cada empresa puede ser diversa y las proporciones de ventas y activos pueden ser diferentes. Evidentemente, o sea, estoy comparando cosas muy complicadas. Por ejemplo, un auto PETA, una PETA Volkswagen, hace exactamente lo mismo desde el punto de vista funcional que un Mercedes-Benz. Me lleva de un punto a otro, ¿no?
dentro de ciertos márgenes de seguridad. Pero evidentemente no es lo mismo ir en una Peta que en un Mercedes. El mantenimiento, el costo de combustible y muchas otras cosas, además de la inversión del Mercedes, va a ser muchísimo más elevado que el de una Peta. Entonces no puedo compararlo. Para poderlo comparar tendría que hacerlo con una empresa que tenga más o menos el mismo tamaño y más o menos la misma cantidad de activos, lo cual ya es muy difícil, digamos. Entonces, en ese caso, el análisis de mercado no es algo que haga en este caso, pero sí el temporal. El hecho de que yo pase de una rotación de 1.2, 1.5 a 1.6, 1.8, me está diciendo de que la administración de la empresa está siendo mucho más eficiente. Lo mismo pasaría si fuera al revés. Por ejemplo, yo tuviera una rotación de 1.2 y el próximo año tengo una rotación de 0.5, entonces ahí estoy viendo de que no estoy usando mis recursos eficientemente y que algo está pasando en mis otros indicadores. Bien, vamos a pasar al ratio de endeudamiento. ¿Ya? La posición de endeudamiento de una empresa indica, dice, ¿qué cosa? Indica el monto de dinero de otras personas que se usan para generar utilidades. O sea, aquí lo que yo voy a medir es cuánto de dinero ajeno estoy usando para generar ganancias. Aquí hay un punto muy importante porque hay criterios diversos. Por ejemplo, hay quienes pensarán de que el nivel de endeudamiento tiene que ser un nivel que no te permita tener mucho riesgo, pero que al mismo tiempo te permita tener buenas ganancias. Otra gente te dirá, lo mejor que existe es trabajar con dinero ajeno, porque no tienes riesgo. Evidentemente, si tú utilizas dinero ajeno, el riesgo no es tuyo, pues el riesgo es del que te está dando la plata, ¿no es cierto? Bien, un favor, cortemos lo que se usa para generar utilidades. También habíamos visto de que dependerá mucho del criterio del empresario, querrá endeudarse más, querrá endeudarse menos, tendrá mayor o menor aversión al riesgo, eso dependerá de cada empresario y también de cada situación. Hay empresas que definitivamente han pasado por malos momentos y tienen una necesidad imperiosa de poder incrementar sus utilidades. Así que imperiosa de incrementar su endeudamiento. Dice, un analista financiero se interesa más en las deudas de largo plazo. Bien, ¿por qué le damos más interés a las deudas de largo plazo que a las de corto plazo? Porque generalmente el dinero de corto plazo yo lo utilizo básicamente para capital trabajo. O sea, significa que yo voy a transformar mi deuda de corto plazo en cuenta por cobrar o inventario. Y de esa manera voy a equilibrar mis indicadores y voy a equilibrar mi balance. Sin embargo, la deuda de largo plazo se utiliza puedes utilizar parte de ella o casi toda para capital trabajo o también lo puedes hacer para activo fijo. Por lo tanto, el largo plazo implica, además que al llevar las deudas a largo plazo estás llevando tu riesgo a más largo tiempo. Las tasas de interés de largo plazo suelen ser más altas. Entonces hay más atención a la deuda a largo plazo que a la de corto plazo. Es más, en el sistema financiero, en los bancos, por ejemplo, las deudas de corto plazo no se consideran para los flujos, solamente los intereses. Sin embargo, las de largo plazo sí se consideran y afectan a los flujos financieros. Entonces, ese es un punto muy importante. Bien, apalancamiento financiero. Dice, utilizamos a veces el término de apalancamiento financiero para hacer referencia al término de el endeudamiento. Dice, aumento del riesgo y del rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo. En este caso, por ejemplo, los intereses como endeudamiento y las acciones preferentes. Grado de endeudamiento. Mide el monto de deuda en relación con cifras significativas del balance general. O sea, el grado de endeudamiento está en función de la cantidad de deuda que vaya a tener en mi balance. Bien, aquí por ejemplo podemos ver un balance, ¿ya? Tenemos activos corrientes, activos fijos, total de activos. Deuda, no tiene deuda esta empresa y tiene un patrimonio de 50.000, ¿ya? Su estado de
Su estado de pérdidas y ganancia tiene una venta de 30.000, un costo de 18, tiene una utilidad operativa de 12, no tiene intereses porque no tiene deuda. Y por lo tanto, la utilidad antes de impuesto es 12 y me da una utilidad de 7.200 al final del periodo. ¿No es cierto? Bien. Aquí tenemos un estado de resultado típico de aquel que no quiere endeudarse y dice que prefiere dormir tranquilo. ¿No es cierto? Bien. Observen que la utilidad es 7.200, pero vamos a ver con otro aspecto. ¿Qué pasa si nos endeudamos? Vamos a suponer que en este caso la empresa se endeuda 25.000, pero el patrimonio lo divide, vale decir que la mitad va a ser deuda y la mitad propio. Voy a realizar esta inversión, este negocio, voy a hacer este negocio partiendo de una parte deuda. A ver, los micrófonos, por favor. Lourdes pasa. Ok. Entonces voy a dividir entre dos, la deuda y el patrimonio. O sea que el patrimonio en vez de ser 50.000, ahora es 25.000 porque me endeudé con 25. Entonces, ahora tengo que pagar intereses, pues 25, digamos, por el 12%, que es el interés que voy a pagar al año, entonces pago 3.000 de intereses. Fíjense que si yo comparo la utilidad en este caso es 7.200. No tengo deuda, no tengo que pagar intereses. Aquí mi utilidad se ha habido desmejorada, o sea, ha habido una reducción de mi ganancia. ¿Por qué? Obviamente porque tengo 3.000 pesos de intereses. Entonces dirán, pues, ¿qué negocio es? Entonces, no vale la pena endeudarse porque estoy disminuyendo mi nivel de rentabilidad. Ok. Mi rentabilidad sí, pero vamos a ver qué pasa con el rendimiento de mi capital, porque al final lo que a mí me importa como inversionista son estos 50.000, no estos 7.200, sino cuánto estos 50.000 me están generando, y no así estos 7.200. Entonces miren ustedes, 7.200 dividido entre 50.000 da 14.4. Ese es el rendimiento de mi patrimonio, o sea, ese es el rendimiento de mi inversión. Mi inversión me está dando 14.4%. Fíjense ustedes que si yo divido estos 5.400 entre 25.000, ¿por qué? Porque es lo que yo estoy invirtiendo. El otro dinero me lo presté. Fíjense que el rendimiento de mi inversión ahora es 21.6%. O sea, estoy ganando muchísimo más de mi inversión, ¿no? Debido al endeudamiento que no hacerlo. Entonces, en este caso, desde el punto de vista de la inversión, ¿qué me conviene más? ¿Endeudarme? No endeudarme. Obviamente me conviene más endeudarme. La ganancia, sí es cierto, ha habido desmejoría en mi ganancia, pero de todas maneras, a nivel de inversión, yo estoy ganando un montón de plata. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que cualquier inversionista y cualquier empresario va a ver. Veamos otro ejemplo. Me voy a ir directamente al ejemplo. Aquí está, ¿ya? Para que lo podamos apreciar mejor. Y después le explico la otra parte, que es lo último. Vamos a suponer que tengo una inversión de 100.000. Y tengo un índice de deuda de 0. Por lo tanto, mi rendimiento es 20.000, que es mi ganancia, dividido entre 100.000. O sea, 20%. ¿Qué pasa si yo utilizo un índice de endeudamiento del 80%? 100.000 propio y 400.000 ajeno. Fíjense que la ganancia es 20% de 100.000. El 20% de 500.000, porque es 100.000 más 400.000, es 100.000. Y mi inversión es 100.000. ¿Cuánto es mi rendimiento? 100%. O sea que voy a multiplicar mi rendimiento por la cantidad de veces que yo apalanque mi inversión. ¿No es cierto? Entonces, esto hace que las personas se enriquezcan muchísimo más rápido. Una persona que no se endeuda va a crecer al ritmo de su ganancia. Si su ganancia es del 20%, pues ese será el ritmo de crecimiento de su negocio. Sin embargo, una persona que se apalanque, imagínense una persona que tenga este rendimiento, que cada año va a duplicar su valor patrimonial. Una locura, digamos, ¿no?
sea que en vez de vender 100.000, va a vender 500.000. Entonces, el endeudamiento es una manera en la que podemos acelerar el proceso de crecimiento de un negocio. Bien. Ahora sí, vamos a ver algunos conceptos antes de pasar a los ratios, ¿ya? Grado de endeudamiento. Mide el monto de deuda en relación a otras cifras significativas del balance general. O sea, el grado de endeudamiento es dividir la deuda entre algunos otros valores del balance. Generalmente lo hacemos entre los activos, convirtiéndose en el ROA, y si lo hacemos, por ejemplo, si el pasivo lo dividimos entre el capital, tenemos un indicador de endeudamiento patrimonial. Si lo hacemos entre el activo, pues tenemos el indicador de deuda. Y así sucesivamente. O sea, el grado de endeudamiento lo podemos clasificar de acuerdo con quién lo vamos a dividir. Capacidad de pago de deudas. La capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la vigencia de una deuda. Entonces, la capacidad de pago de una deuda define el nivel de riesgo que tiene un negocio. Si su capacidad de deuda se vuelve limitado, probablemente la empresa va a empezar a tener mayores niveles de riesgo. Índices de cobertura. Esto también mide el riesgo. Razones que miden la capacidad de la empresa para pagar costos fijos. O sea, evidentemente en cualquier negocio, el elemento que más riesgo te causa son los costos fijos. Por ejemplo, si tú le preguntas ahorita a todas las empresas que están paralizadas debido al coronavirus, los costos fijos son los que te están ahogando. Tenés que pagar alquiler, tenés que pagar salario, tenés que pagar intereses. Y no has vendido absolutamente nada. Por lo tanto, el costo fijo te está ahorcando. Las empresas que carecen de costo fijo, aquellas que no pagan alquiler, aquellas que tienen muy poco personal, la van a pasar mejor. Entonces, los costos fijos muchas veces definen también el nivel de los riesgos. El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian a los acreedores de la empresa. En otras palabras, aquí yo voy a medir cuánto de mis activos, ¿sí?, han sido financiados por terceras personas. Razón de cargos de intereses. Mide la capacidad de la empresa para pagar intereses. Esto es muy importante porque si mis utilidades pueden cubrir 5, 6, 10 veces los intereses, mi riesgo financiero será pues diminuto, será menor. Índice de cobertura de pago fijo, lo mismo. Si yo tengo suficiente plata para cubrir todas mis obligaciones de corto fijo, entonces yo voy a tener un menor riesgo. Entonces, todos estos indicadores son los que vamos a ver en esta parte de los ratios de endeudamiento y vamos a analizar tanto la solvencia como el endeudamiento. ¿Ya? Bien, hasta aquí vamos a completar